Ahora les comparto. Bueno, entonces ya llegando al final de lo que tiene que ver con complejidad, lo último que nos quedaba revisar un poquito era esta parte que se llaman de las clases de espacio sublineal. En un principio puede resultar un poco sorprendente decir en qué sentido, o sea, porque básicamente cuando hablamos de sublineal vamos a estar pensando principalmente, tomando como modelo de algo sublineal, a algo que sea logarítmico en la longitud de la entrada, pero entonces uno puede pensar en realidad cómo puede algo ser útil siendo más pequeño que en la entrada. Bueno, en realidad es precisamente por la función que cumple un logaritmo. En realidad, como una cuestión, llamémosle histórica, los logaritmos en la época de Kepler, es decir, estamos hablando del 1600, en realidad empezaron como una forma de, como un primer algoritmo de compresión de información, porque en realidad en esa época estaban calculando, vieron distancias entre astros y ese tipo de cosas, y entonces obviamente quedaban, cuando uno trabaja incluso en kilómetros, números extremadamente grandes. Entonces, la idea que tuvieron en esa época fue decir, ah, está bien, pero si yo ya sé, por ejemplo, que como todas mis distancias van a ser gigantescas, van a ser algo del orden 5 por 10 a la 27, por decir algo, en kilómetros, metros, lo que ustedes quieran. Entonces, en realidad, de esto, lo importante son en realidad nada más el 5 y el 27, porque va a estar implícito que yo voy a estar trabajando con potencias de 10. Entonces, en realidad, empezaron solamente a tabular en tablas, básicamente el 5, que es el número principal de la magnitud, y después en realidad solamente el exponente del 10, porque en realidad básicamente ellos ya sabían que implícitamente, si bien ahí tenían un 27, en realidad eso representaba un 10 a la 27 de notación científica. Entonces, en realidad, transmitiendo solamente el 5 y el 27, uno representaba todo el número grandote con una cantidad de dígitos mucho menor. ¿Sí? Entonces, esencialmente, utilizar un logaritmo es en cierto modo como utilizar un pequeño algoritmo de compresión de información. Entonces, particularmente, supongamos que yo tengo una entrada de una cierta longitud n, entonces, si la longitud de todo esto es n, pero yo me pongo de acuerdo que voy a trabajar, por ejemplo, siempre en un formato binario, entonces en realidad el número más grande que voy a necesitar para interpretar la información es el logaritmo de n, con lo cual quiero decir, si yo necesito representar, por ejemplo, algo que tenga longitud 128, en realidad lo que me va a interesar de esto es solamente el 7, porque 2 a la séptima es 128. Entonces, en realidad, si yo ya sé que estoy trabajando, por ejemplo, con longitudes que son potencias de 2, con solamente tener algo que me permita almacenar el logaritmo de esa longitud, yo después puedo construir cuál era la longitud original. ¿Sí? ¿Se entiende la idea hasta ahí? Sí, ¿Sí? Entonces la idea sería que si bien esto puede tener de largo 128, yo en realidad nada más necesito tener un registro más pequeño que tenga como máximo 7. ¿Sí? En el caso que sea 7, para guardar el número 7 acá, eso lo interpretaría como este exponente y bueno, ya me alcanza, digamos, para manipular toda la entrada. ¿Sí? Entonces, digamos, bueno, esencialmente lo que les comenta acá es eso, ¿no? Que hasta el momento, como habíamos trabajado, lo más pequeño, lo más accesible posible eran los polinomios, y era algo que en realidad en las clases temporales ni siquiera tenía sentido contemplar, porque en realidad, acuérdense que cuando uno está trabajando con clases temporales en lugar de espacio de almacenamiento,
Lo que estaba pensando era en el número de operaciones que uno necesitaba para hacer algo. En realidad, si bien se llama temporal, utilizábamos la cantidad de operaciones como una representación del tiempo. Entonces, imagínense que ustedes tienen esta misma entrada que tiene longitud 128. Yo, por ejemplo, cualquier algoritmo seguramente que ejecute sobre esta máquina va a tener que leer en algún momento toda la entrada, así si no toda la entrada no sería necesaria. Y no voy a poder escapar de tener que hacer como mínimo 128 operaciones de lectura, una por cada posición de la cinta, ¿sí? Entonces voy, por ejemplo, si yo tengo que leer toda la entrada, voy a tener que hacer una continuación del otro, 128 operaciones de lectura, una por cada posición de la cinta que estoy ocupando, y en un número menor de operaciones, menor a 128, no lo podría hacer. ¿Sí? Acuérdense que este 128 es un número inventado, ¿no? Podría ser una longitud cualquiera de la entrada. Pero bueno, básicamente la idea fundamental es que no tiene sentido el tiempo sublineal con respecto a la entrada en lo que es clases de complejidad temporal, porque básicamente es como que si yo quisiera leer algo en menos, o sea, antes de terminar de guardar, ¿sí? O sea, si yo corto la lectura en la posición 68, por ejemplo, y la entrada total era 128 de longitud, quiere decir que en realidad ni siquiera terminé de leer toda la entrada, ¿sí? Entonces, por eso en realidad no mencionamos, porque en realidad no existen las clases por debajo de la lineal en lo que es complejidad temporal. Recién tiene sentido por este sistema de la codificación del logaritmo cuando uno habla de complejidad espacial, ¿sí? ¿Se entiende aproximadamente la idea? O sea, concretamente de por qué sí se puede hacer con respecto a espacio y no con respecto a tiempo una clase que sea menor que la lineal. Por mi parte, sí. ¿Podría ¿Sí? repetirlo? Porque no me quedó muy Ok. claro. Eh, o sea, ¿la parte del tiempo o la parte del espacio también? Ambos, porque estoy ahí con... Ok. Es decir, con respecto a la parte del espacio, que es la que sí se puede hacer, básicamente lo que yo les quería decir es que en un principio parecer raro que yo tenga una entrada de longitud n y pueda operar o incluso guardar en algunas circunstancias esa entrada con una cantidad menor a n de posiciones de memoria, llamémosle, o de posiciones de la cinta o de celdas de la cinta si estamos hablando de una máquina de Turing, ¿sí? Eh, entonces, la idea sería que eso es posible porque cuando yo estoy trabajando con un logaritmo, básicamente me estoy quedando de una potencia solamente con el exponente. Entonces, si yo sé cuál es la base de la potencia con la cual estoy trabajando y guardo solamente el 7, sí que para guardar el 7 necesito menos espacio que para guardar el 128. Entonces, si yo sé que estoy trabajando con una base 2, necesito guardar solamente el 7 porque sé que para reconstruir la longitud original lo único que tengo que hacer es 2 a la z, ¿sí? Entonces, básicamente la idea sería que cuando los números son muy grandes, o sea, cuando los números son chiquitos no hay realmente mucha diferencia, pero cuando los números son muy grandes, imagínate que vos acá tengas 27 ceros, guardar la cantidad de ceros es mucho más fácil que guardar el número total. ¿Sí? Esa sería la idea. Si vos sabes en qué base estás trabajando, guardando solamente el exponente, podés reconstruir todo lo otro. ¿Sí? O sea, hasta ahí iría la parte del espacio. Sí, sí, ¿Sí? sí, Bueno, sí. y lo que yo decía es que esta misma situación con respecto al tiempo no tiene mucho sentido porque vos acordate que como representación del tiempo o como unidad temporal nosotros utilizamos el número de operaciones. Entonces, cuando vos tenés una entrada que sea, por ejemplo, de longitud 128, entonces lo que estaría, la idea sería que
si vos decís que estás utilizando, primero, cualquier algoritmo que utilice esta entrada va a tener que en algún momento leer las 128 celdas que vos tenés guardado con tu entrada. Entonces, eh, vos en general tenés alguna especie de algoritmo que necesita en un momento leer W y hacer alguna cosa con W. ¿Sí? Entonces, eh, la idea sería que vos no vas a poder tomar ninguna decisión, por ejemplo, hacer una comparación o hacer algún cálculo con W, hasta que vos no hayas leído W entera, porque vos necesitas saber cuál es. Y leer W entera representa leer las 128 celdas de la cinta que representan a W. Entonces, lo que yo decía es que no tiene sentido hablar desde el punto de vista del tiempo de un logaritmo de la entrada, porque en realidad si vos haces un logaritmo de la entrada desde el punto de vista del número de operaciones, de 128 operaciones, por ejemplo, siguiendo la misma idea que es un logaritmo en base 2, te quedarías con un 7. Y entonces, si esto fuese válido, vos lo que estarías diciendo es que leyendo solamente 7 celdas, vos podés leer la entrada completa que eran 128. ¿Sí? O sea, la diferencia es que en uno estás hablando de usar las celdas para almacenar y en el otro estás pensando en el número de operaciones que te lleva a leer esa celda. Siempre para leer una celda necesitas una operación, ¿sí? No podés leer una celda en menos de una operación. Entonces leer 128 celdas no lo vas a poder hacer en menos de 128 operaciones. En cambio, otra cosa diferente es almacenar, porque cuando vos estás almacenando, quizás no estás guardando la entrada original, sino que estás guardando alguna especie de codificación. Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Eh, bueno, entonces esencialmente, de manera muy resumida, lo que dice por acá es eso, ¿no? En esta primera parte, ¿por qué tiene sentido para la parte espacial y eh, no para la temporal? Bueno. En cualquier fuente bibliográfica que ustedes se fijen con respecto a esto, lo que van a ver es que no utiliza una máquina de Turing de una sola cinta, sino que utiliza una máquina de Turing con dos cintas. ¿Por qué? Porque en realidad, en cualquier algoritmo que nosotros utilicemos, vamos a tener que tener guardada en algún momento la entrada. Entonces, quizás la entrada ya la tenemos guardada por algún otro motivo, por ejemplo, este algoritmo que estamos pensando desde el punto de vista espacial puede ser una subrutina que llama a otro, pero en algún momento vamos a necesitar guardada en algún lugar la entrada. Entonces, en general, las máquinas de Turing que vamos a tratar acá van a tener dos cintas. En una de las cintas va a estar guardada la entrada, desde W1 hasta WN, que serían eh, los N caracteres de la entrada, y después va a tener otra cinta que va a ser logarítmica con respecto a la longitud de la entrada. Particularmente esta cinta podría ser infinita si ustedes quieren, o sea, desde un punto de vista teórico se considera como que está limitada la longitud de la entrada, pero podría ser infinita simplemente que si la considero infinita, la cinta esta tiene que tener dos marcadores especiales que me digan dónde comienza y dónde termina la entrada. ¿Sí? Así que incluso se podría pensar simplemente como que es una cinta que está limitada a donde está guardada la entrada. Esa cinta va a ser una cinta de solo lectura. ¿Sí? Básicamente el primero que se le ocurrió a este modelo lo pensó desde ese punto de vista. Entonces va a tener una cinta que es solamente de solo lectura para guardar la entrada y va a tener otra cinta que se llama cinta de trabajo, que va a ser donde vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Y esta cinta de trabajo, precisamente como vamos a estar trabajando en espacio sublineal, se considera que las celdas útiles son como máximo un logaritmo de la entrada. Ahora, sí es posible, y no cambia la complejidad del algoritmo, tener varias cintas de trabajo. O sea, esta podría ser la cinta de trabajo 1 y esta podría ser la cinta de trabajo 2. ¿Por qué? Porque básicamente, como yo tengo dos cintas de longitud logaritmo de n,
el espacio total que requieren esas dos cintas de trabajos es el doble del logaritmo de n. Y se acuerdan que en el análisis de complejidad, como es asintótico, este 2 básicamente no interesa, lo que interesa es el tipo de la función. ¿Sí? Entonces, en realidad, tener una o 15 cintas de trabajo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo les voy a mostrar ahora después un algoritmo donde en una hay una cinta de trabajo y en otra hay dos o tres, pero, o sea, desde el punto de vista del análisis de complejidad, la cantidad de cintas de trabajo que tenga no importa. ¿Sí? Entonces, básicamente, para todo lo que sea el espacio sublineal, uno tiene una máquina de Turing que tiene una cinta principal, que es donde está guardada la entrada y que esa es de solo lectura, y si la considero infinita, o sea, una de dos, o la puedo considerar como que es exactamente de la longitud de la entrada, o la puedo considerar infinita, pero que tengo una marca donde empieza y donde termina la entrada. Y después, las celdas de la cinta de trabajo son en realidad donde ejecuto mi algoritmo y esa es la que tengo que tratar de hacer que el algoritmo tenga complejidad como máximo el logaritmo de, ¿sí? Para que sea sublime. Y de nuevo, eh, no importa en realidad la cantidad de cintas de trabajo que tenga, porque tener logaritmo de n o 17 logaritmo de n, en ambos casos, asintóticamente es una función logaritmo de n. ¿Sí? Las constantes mayormente no interesan. Bueno, ¿hasta ahí se entendió la idea? Sí. Ok. Bueno, entonces en base a eso, uno puede definir, así como habíamos definido varias clases anteriormente, las clases L y NL. Básicamente, la clase L es todo lo que se puede resolver con una máquina de Turing determinística en tiempo logarítmico, donde esta parte del logaritmo de n se refiere a la cinta de trabajo. Y la clase N es lo mismo, pero con una máquina de Turing no determinística. En ambos casos, estas máquinas de Turing son como las que están mencionadas acá, es decir, máquinas de Turing que tienen una cinta de solo lectura para guardar la cadena de entrada y una o varias cintas de trabajo, que son donde ahí se ejecuta el algoritmo que tiene como máximo complejidad logaritmo de n. Entonces, la idea fundamental que se tienen que quedar de estas clases, o básicamente, cómo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo deducir que tiene en realidad complejidad el logaritmo de n, pero básicamente la idea fundamental es que como el logaritmo toma esencialmente la máxima potencia que puedo tener en la longitud de la cinta, entonces básicamente todo lo que voy a poder tener en estas cintas de trabajo van a ser algo que como máximo representen la potencia de la longitud de la entrada. Entonces, esencialmente lo que uno puede utilizar en estas cintas de trabajo, llamémosle logarítmicas, son contadores, ¿sí? Donde el máximo número que voy a poner en poder poner en ese contador tiene que ser menor a la longitud de la entrada original para que pueda ser logarítmica. O lo otro que se suelen guardar en estas cintas de trabajo son punteros. Por ejemplo, si acá guardo el número 8 podría estar, por ejemplo, refiriendo a la posición 8 de la cinta original. ¿Sí? Entonces, o por ejemplo, este 8 podría ser, si lo tengo codificado como mencionaba al principio, la potencia para hacer un 2 a la octava y en realidad estar guardando la posición 2 a la octava, que es la 256, ¿no? Suponiendo que la cinta es más grande que eso. ¿Sí? Pero básicamente, desde un punto de vista práctico, se considera que para que algo se pueda resolver en espacio logaritmo de n, en las cintas de trabajo básicamente lo único que puedo tener son contadores y punteros a una posición en la cinta donde está guardada la entrada. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí la idea? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, antes de pasar a esto, vamos a hacer algunos pequeños ejemplos. Por ejemplo, bueno, valga la redundancia, si yo considero el lenguaje, vamos a llamarle A,
formado por todas las cadenas W que pertenecen a B asterisco, tales que W es de la forma a la n, B a la n, con n mayor o igual a 1. Por ejemplo, este lenguaje A pertenece a L, donde este L es la clase no mencionada recientemente, space del logaritmo de n. ¿Sí? Entonces, bueno, para mostrar que ese lenguaje A pertenece a esa clase, entonces uno lo que tendría que diseñar es esencialmente un algoritmo sobre una máquina de Turing que como máximo utilice contadores o punteros. ¿Sí? Entonces podríamos crear la siguiente máquina. Tenemos una máquina que tiene como entrada, la cadena W. Esta va a estar guardada en la cinta de entrada, y entonces después lo que podríamos hacer es, como un primer paso, chequear que no existan, cuando hicimos nuestros primeros análisis de complejidad al comienzo de la unidad, habíamos hecho algún algoritmo para esta, pero que era, si no recuerdo mal, creo que el que les había mostrado era el que era cuadrático, creo que era O de n cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos es chequear que no exista una A a continuación, de una B. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estaríamos revisando en este paso es que las cadenas sean de la forma A a la M, B a la K. ¿Sí? Es decir, que todas las A estén antes que las B. Observen que esta operación no nos requiere ningún tipo de almacenamiento especial, porque es simplemente recorrer la cinta de entrada, ¿sí? De un extremo hasta el otro, y simplemente irme fijando que no haya una B a continuación de una A. ¿Sí? Y recuerden que solamente estamos chequeando la parte del almacenamiento, no estamos contando lo que sería temporal, que es la cantidad de operaciones que nos lleva a esto. Simplemente lo que queremos mostrar es que es eh, logarítmica, pero solamente en cuanto al espacio de almacenamiento utilizado. Bueno, como segundo paso, lo que podemos hacer es contar la cantidad de AES y almacenar en un contador C1, o como ustedes le quieran llamar, ¿no? Tercero, hacemos lo mismo, pero con la cantidad de B, ¿sí? Contar la cantidad de Bs y almacenar en un contador C2. Estas dos de acá son esencialmente lo que yo les mencionaba, dos contadores. Cada uno de esos, por ejemplo, podría estar guardado en una cinta de trabajo distinta, ¿sí? Pero como la cantidad de A ni la cantidad de B nunca van a llegar a ser el total, entonces se puede expresar de forma logarítmica, ¿sí? Porque en el peor de los casos, cuando todas las cadenas fuesen A o todos los caracteres de la cadena fuesen A o todos los caracteres de la cadena fuesen B, pero en un principio van a ser cantidades menores a la longitud de la entrada. Bueno, ¿hasta ahí se entiende la idea? Es decir, hasta ahora pueden pensarlo como que tengo una cinta principal donde tengo guardada la entrada y abajo dos cintas más pequeñas de tamaño logarítmico, donde en uno guardo la cantidad de A que tiene la cadena y en el otro la cantidad de B. Hernán, una consulta. Sí, La primer cinta es la que era solo de lectura, la esa, donde almacenas. Ok. donde Sí, está W es la de solo lectura, sí. Y
Y las otras dos, como voy contando y tengo que ir actualizando el número, esas son las que son variables, pero que como en un principio van a tener menos tamaño que la cadena original, por eso serían logarítmicas. Bueno, y el último paso sería, lo último que me falta es comparar eh, C1 y C2. Si son iguales, si son iguales, aceptar, si no, rechazar. ¿Sí? Entonces, observen que en realidad los pasos 1 y 4 no agregan espacio adicional, son simplemente operaciones, y los pasos 2 y 3 básicamente necesito logaritmo de n para cada uno de los contadores. ¿Sí? A ver, ¿qué les parece? ¿O qué pregunta les puede llegar a surgir? Por mi parte, hasta ahora vamos bien. Bien, bueno, perfecto. Bueno, otro ejemplo que se puede llegar a hacer con un algoritmo así logarítmico, ¿sí? Básicamente lo que les tiene que quedar como idea general es espacio logarítmico, asociarlo a cosas que se pueden resolver con contadores y punteros. Por ejemplo, uno que se puede resolver con punteros es el problema de los palíndromos, que eran las cadenas, llamémosle capicúas. Entonces vamos a hacer todas las W que pertenecen a B asterisco, tales que W se puede expresar como eh, alfa, alfa reversa, con alfa que pertenece a AB asterisco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de una cadena de este estilo, ¿no? A, B, A, B, A. ¿Sí? Bueno, justo en realidad elegí una donde ambas mitades son capicúas, así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer así, B, B, A. ¿Sí? Entonces, cada una de las mitades sería alfa. Bueno, entonces en esta, por ejemplo, podríamos hacer una máquina de este estilo, ¿no? Que diga, como entrada, o sea, en la cinta de entrada tendríamos W y después decimos, como paso 1, en lugar de usar contadores, vamos a usar punteros a alguna posición de la cinta. Entonces, eh, vamos a poner inicializamos, digamos, un puntero, vamos a llamarle P1 al, eh, al inicio de W. Acá inicializamos otro puntero, inicializamos un puntero P2 a, vamos a poner al carácter final de W. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es chequear si, básicamente, inicialmente voy a estar apuntando a esta A y esta A. Entonces, si la cadena en realidad es un palíndromo, o sea, si es capicúa, los símbolos que están en las posiciones que apuntan esos dos punteros
tienen que ser iguales. Entonces, básicamente, si son iguales, lo que uno hace es sumarle 1 al primer puntero, restarle 1 al segundo y vuelve a comparar las posiciones. Entonces, básicamente, eh, si eso es así hasta que los dos punteros sean iguales, que es cuando voy a llegar a la mitad, entonces quiere decir que la cadena era Capicúa. Entonces, vamos a poner así. Mientras eh, vamos a ponerle P1 sea menor a P2, lo que hacemos es chequear si los símbolos apuntados por P1 y P2 son iguales. Si son, habría que incrementar P1 en 1 y disminuir P2 en 1. Si no, rechazar. ¿Sí? O sea, si algunos dos caracteres no coinciden. Bueno, y en el caso de eh, recorrer todo el ciclo y llegar exitosamente al final, sería aceptar. ¿Sí? Pero básicamente la idea sería, ¿por qué este algoritmo es logarítmico? Porque básicamente solamente necesito guardar dos posiciones. Una posición al comienzo de la cadena y otra posición al final, pero que como máximo, de nuevo, en el caso de que la longitud total de la cadena sea n, como máximo de longitud, cada uno de esos punteros van a tener logaritmo de n. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende la idea de ese? Sí. Bueno, muy bien. Y bueno, y como último ejemplo, vamos a ver uno que se puede hacer logarítmico, pero no determinístico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el problema que habíamos hablado en algún momento que se llamaba PAT, que básicamente era el conjunto, eran las ternas donde yo tenía un dígrafo y dos vértices S y T, y la idea es que existe un camino en G desde S hasta T. ¿Sí? Este en realidad también tiene un algoritmo que es logarítmico en cuanto a espacio. Eh, el problema que tenía este es que era con la parte temporal, en realidad no tanto con la espacial. Entonces, a ver, la idea fundamental acá sería, lo que podríamos hacer es, en algún lado, guardar la cantidad de vértices que tengo y tener un puntero que originalmente va a estar inicializado a S. Entonces, básicamente la idea sería seleccionar aleatoriamente un vértice cualquiera del conjunto de vértices del grafo, ¿sí? Y preguntarme si existe un camino eh, desde S hasta T, ¿sí? Entonces, si eso funciona, ya está, ya encontré el camino, bueno, y si no, sigo probando. O sea, ahí está la parte no determinística, ¿no? En realidad, tengo que hacer varias pruebas, pero desde el punto de vista del almacenamiento, lo único que necesito guardar es básicamente cuál es mi vértice actual y la cantidad de vértices que tengo, básicamente si cuando agoté el número total de vértices, quiere decir que el camino no existía. ¿Sí? Entonces podría ser algo así. Tenemos una máquina donde la entrada es
G, S y T. ¿Sí? Entonces, inicializar, o sea, un contador, pongámosle C, que tenga el cardinal de B de G, o sea, el número originalmente, o sea, si el grafo tiene 10 vértices, está inicializado con un 10. ¿Sí? Entonces, eh, eh, inicializar, yo le digo puntero, piénsenlo como una variable, ¿no? Inicializar un puntero P apuntando a S. ¿Sí? Entonces ahora lo que hay que hacer es repetir, mientras C sea mayor a 0 y, vamos a poner en notación lógica, y P sea distinto de T, que es el vértice final al que quiero llegar. Entonces lo que hacemos acá es eh, seleccionar no determinísticamente. Acuérdense que este no determinísticamente, básicamente era en cierto modo algo así como al azar, pero que en realidad yo lo seleccionaba al azar, pero siguiendo un cierto orden que pasara por todos, ¿no? No determinísticamente, P', eh, sucesor de P, que en nuestro caso sería S, ¿no? Entonces, bueno, ahí actualizamos, hacemos P igual a P', y como ya utilizamos un vértice, tenemos que decrementar el contador en 1. ¿Sí? Bueno, básicamente, si llegamos al momento en el que C vale 0, en algún momento tenemos que preguntar si camino de S a T, si antes de hacer esto, porque digamos, si este sucesor ya es T, se acabó. Sí, es más, acá no hace falta ni siquiera preguntar esto. Podemos decir directamente acá. Si P', que es el nuevo vértice, es igual a T, quiere decir que encontré el camino. En ese caso, aceptar. Si no, hacer P' igual a P, perdón, al revés, P igual a P', P igual a P', y eh, dentro de esto, y C igual a C menos 1. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente de esa manera voy probando. O sea, el problema obviamente no es que al hacerlo no determinísticamente, eh, el resultado del algoritmo va a depender, digamos, del orden que tome, pero desde el punto de vista de las cosas fuera de la entrada, que siempre va a estar guardada en mi cinta de trabajo original, en mi cinta de entrada original, en mi cinta de trabajo solamente necesito un puntero para saber cuál es el vértice actual al que estoy apuntando y un contador que me diga cuántos vértices ya probé. ¿Sí? Que ambas de esas cosas se pueden hacer, en el peor de los casos, en logaritmo de L. Bueno, ¿se entendió la idea? Sí, ¿Sí?
Bueno, muy bien. Entonces, eso era para mostrarle para mostrarle ciertas ideas, porque en un principio puede parecer raro, ¿no? O al menos a mí la primera vez que lo vi me pareció raro, eh, poder utilizar algo que sea de longitud menor a la entrada. Bueno, entonces, acá hago una serie de observaciones que elegí. Eh, Uno podría decir, hay muchas cosas que son sublineales, por ejemplo, como dice acá, eh, cualquier cosa de la forma n a la 1 sobre algo, como en definitiva va a ser una raíz, es algo que crece más lento que el polinomio lineal n a la 1, pero el motivo por el cual se eligió para el espacio sublineal un logaritmo en lugar de una raíz es que los logaritmos tienen propiedades bastante benévolas, ¿sí? O me refiero a la propiedad que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos, el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Si tengo una constante multiplicando un logaritmo, entra como potencia del argumento, ese tipo de cosas. Y bueno, este problema PAD, que es el que acabamos de resolver recién, yo les acabo de mostrar que pertenece a NL, o sea, porque lo hicimos con espacio logarítmico pero no lineal, pero desde un punto de vista teórico en realidad no se sabe todavía. O sea, ya sabemos que está en NL, pero no se ha mostrado que no haya un algoritmo que sea logarítmico, pero determinístico, que pueda resolverlo. Entonces, en realidad, resulta que en la pregunta L versus NL tenemos la misma situación que P versus NP. En realidad todavía no se sabe concretamente. L es un subconjunto de NL, pero no se sabe si es un subconjunto que puede llegar a ser igualdad o si es efectivamente un subconjunto propio. Bueno, y esto como para ir cerrando la idea, no vamos a hacer ejemplos ni nada. Así como había problemas representativos de la clase NP en lo que eran las clases de complejidad temporal y también de la clase P-Space en lo que era complejidad espacial, existen los problemas representativos de la clase NL que se llaman NL completos. El problema es que se acuerdan que incluso en el caso de la complejidad espacial, se acuerdan que uno utilizaba esta reducción, pero que esta reducción era la de complejidad temporal. Es decir, uno incluso, cuando estaba hablando de completitud en clases espaciales, utilizaba la reducción, pero de complejidad temporal, porque yo les había contado que, y la literatura básicamente lo dice, que no se han encontrado algoritmos de reducción espaciales que sean lo suficientemente útiles. Bueno, ahora, en el caso de la completitud eh, de la clase NL, como es subpolinómica, ahí no tendría mucho sentido utilizar una reducibilidad polinómica, porque ya solamente al aplicar esa función de reducción, me iría del espacio logarítmico, que es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, para esto sí se definió una nueva forma de reducción que se llama que es a través de esto que se llaman transductores de espacio logarítmico. Entonces, es básicamente una máquina de Turing especial que, como dice ahí, tiene una cinta de entrada de solo lectura, eso es lo mismo que los ejemplos que hicimos recién, una cinta de salida que es de solo escritura. En el libro particularmente de Zipser está con la restricción de que no puede moverse a la izquierda, es por un tipo de algoritmo particular que utilizan las demostraciones, pero de última hay varias alternativas como en toda la mayoría de lo que es eh, de lo que se trabaja con máquinas de Turing, existen muchas versiones, y una cinta de trabajo, lo mismo que hacíamos recién, que como máximo tiene longitud el logaritmo de la entrada. O sea, básicamente estas dos son las mismas que veníamos utilizando, y le agrega como una cinta de solo escritura para escribir la salida, porque en realidad acá lo que estamos intentando traducir al hacer una reducción es
traducir un miembro de un problema en un miembro de otro, entonces necesitamos también la salida. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando una máquina de Turing que cumple esas tres condiciones se cumple, se le llama transductor de espacio logarítmico, pero en cierto modo cumple la misma función que la máquina de Turing que hacía esta reducción que está acá en tiempo, en tiempo polinómico. ¿Sí? Entonces, simplemente es un tipo de máquina especial que hace esa reducción. Bueno, entonces básicamente la idea es que si existe esa máquina que permita convertir una instancia del lenguaje A en una instancia del lenguaje B, entonces se dice que el lenguaje A se puede reducir logarítmicamente al lenguaje B y existen las mismas eh, situaciones que antes, ¿no? Si este problema, llamémosle hablando mal, el más grande, pertenece a la clase L, el otro también, y si el más pequeño no pertenece a la clase L, el otro tampoco. ¿Sí? Lo mismo que pasaba con las otras reducciones. Bueno, y entonces basado en eso uno puede definir lo que se llama NP completo, que sería, NL completo, que sería un problema que puede resolverse en espacio logarítmico con una máquina de Turing no logarítmica y que cualquier otro de la clase se pueda reducir a él, pero utilizando este tipo de algoritmo especial que se llama transductor de espacio logarítmico. ¿Sí? Bueno, eh, esto es totalmente equivalente a lo que vimos con las clases NP y PSpace, ¿sí? Entonces, particularmente cuando se cumplen estas dos condiciones se llama NP completo, cuando se cumple solo la segunda se llama, perdón, la tengo con NP, se llama NL completo y cuando se cumple solamente la segunda se llama NL difícil. Hay un teorema análogo al que existía con la clase NP. Si yo llego a encontrar un solo problema que esté en L y ese mismo problema además es en L completo, querría decir que estas dos clases son iguales, pero en realidad todavía no se sabe. ¿Sí? Del mismo modo, si uno encuentra un problema que esté, que sea en L completo y que no esté en L, entonces en realidad estas dos clases serían distintas. ¿Sí? Ocurre exactamente lo mismo que con la clase NP. No lo vamos a ver porque la segunda parte, la de mostrar que todos los problemas se pueden reducir, es bastante fea. Vieron que eran feas las que hicimos con los problemas de NP y los de PSpace, pero se puede mostrar que ese problema PAT, yo lo único que hice fue mostrarle que pertenece a NL, con el algoritmo este que hicimos acá, el último, pero después también se puede mostrar que cualquier problema de la clase logarítmico no determinístico se puede reducir a NP. Bueno, y como para ir cerrando la idea, la última clase famosa que les voy a mencionar se llama ONL, que son el complemento de los lenguajes que están en NL, y en un principio lo mismo que pasaba con, a diferencia, perdón, de lo que pasaba con NP, NP y CoNP se cree que son distintas. Es más, estuvimos charlando algunos ejemplos, pero en realidad con lo que es el mundo logarítmico resulta que todos los que están en NL son los mismos que están en el complemento de NL, o sea que en realidad esas dos clases son iguales. Y básicamente para cerrar esta unidad, lo que se conoce hasta ahora, cuando acá dice hasta ahora sabemos, no me refiero a específicamente nosotros, sino lo que sabe la teoría de los investigadores con respecto a esta unidad es lo siguiente, que la clase L es un subconjunto de NL, pero que no sabemos en realidad si pueden llegar a ser iguales o si es un conjunto propio. Sí se sabe que estas dos son iguales. Lo que es espacio logarítmico es un subconjunto de P, que a su vez es un subconjunto de NP, que a su vez es un subconjunto de P-space. Estas dos, sí habíamos visto la clase pasada que eran iguales, y lo que sea polinómico espacial es subconjunto de, pero que no se sabe si son iguales, de exponencial temporal. Básicamente ese es un resumen de cómo está hasta el momento la creencia actual de los investigadores en lo que es teoría de la complejidad. Existen una serie de otras clases que son interesantes, particularmente en algún momento les voy a contar cuando veamos alguna de las cosas de lo que es cripto y
y algo de lo que es aprendizaje, es decir, Machine Learning. Les voy a comentar, y computación cuántica, les voy a comentar 2 o 3 clases nuevas, pero me pareció que esta unidad, bueno, ya estaba quedando muy larga y prefería ver otro tipo de cosas, además para que no sea la materia tan teórica, no quede tan aburrida. Pero clases que son interesantes y que vamos a tocar un poquito son la que tiene que ver con algoritmos que son solo aproximaciones, algoritmos que utilizan aleatoriedad y algoritmos cuánticos. ¿Sí? Les voy a hacer una pequeña mención en algún momento sobre eso, pero no lo vamos a hacer al nivel de profundidad, por supuesto, que hicimos con todas estas otras clases. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que hemos estado charlando hasta el momento? O sea, con esto ya cerraríamos lo que es complejidad y vamos a hacer una intro a otra cosa y terminamos. Por ahora no. Tal vez cuando lo repase después. Bueno, perfecto. Antes sí de pasar a lo nuevo, les quería mostrar, y que incluso se los puse acá en el campus. Les agregué que yo les había comentado que había habido 2 cosas relativamente nuevas. Va, eh, que básicamente lo que querían decir era que si uno tuviese que ahorrar en un algoritmo entre tiempo y espacio, le conviene ahorrar en espacio. ¿Se acuerdan que yo les puse el ejemplo? Supongamos que yo tengo dinero para actualizar la compu y podría duplicar eh, la velocidad del procesador o podría duplicar la memoria, que bueno, básicamente la idea fundamental es que desde un punto de vista de complejidad me conviene duplicar la memoria, ¿sí? Entonces, ahí les puse, este es el primer resultado que se obtuvo, esto es viejísimo, o sea, esto es de los años 70, ese Hopcroft que ven ahí es el mismo Hopcroft del libro de sintaxis, y este Valiant ha trabajado mucho en los orígenes, fue uno de los primeros que trabajó en algoritmos generales de Machine Learning, después vamos a charlar un poco sobre él más adelante en la materia, cuando veamos algunas aplicaciones de eso, de aprendizaje automatizado. Y bueno, básicamente lo que ellos lograron establecer es que, a ver si lo logro ampliar un poquito. A ver, esto simplemente se los dejo por un motivo de curiosidad si alguno lo quiere ver, que básicamente si uno tiene una máquina de Turing que en el espacio temporal tiene una función que trabaja en tiempo TDN, puede construir una máquina de Turing que en espacio trabaja en TDN barra logaritmo de TDN. Con respecto a eso les voy a hacer una aclaración. Entonces, básicamente lo que encontraron fue que uno tiene que la complejidad temporal es O de TDN. O sea, esta sería la complejidad temporal. ¿Sí? Y la complejidad espacial relacionada es O de TDN, o sea, esta sería la misma función, barra logaritmo de TDN. Esta sería la espacial. Con lo cual la diferencia fundamental es que hay, por ejemplo, si una es polinómica, la otra es polinómica, pero podría ser logarítmica. Ahora, ¿qué quiere decir esta barra que está acá? Esa barra que está ahí no es una división, sino que es una notación que se utiliza en lo que es complejidad y sería algo así como alternante. Básicamente, si este logaritmo ejecuta en tiempo TDN, este logaritmo ejecuta en tiempo TDN o en alguna de sus ramas en logaritmo de TDN. O sea que básicamente sería un algoritmo que, dependiendo cuál sea la entrada, o va a tener la misma complejidad temporal, o sea, espacial que temporal, o va a tener una complejidad espacial menor. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa notación que tienen ahí, TDN barra logaritmo de TDN, no es una división, sino que significa, dependiendo en algunas entradas va a ser TDN y en otras entradas va a ser logaritmo de TDN. ¿Sí?
Pero básicamente este fue el primer logro con respecto a este tipo de relaciones que mostraron que si algo, por ejemplo, era polinómico en el tiempo, en el espacio también va a ser polinómico o incluso va a ser menor que polinómico logarítmico, perdón. ¿Sí? Esa sería la idea fundamental. Esto es debe ser de los años 70 aproximadamente. Y este es el que yo les contaba que es muy reciente, es de este año 2025. Eh, Fíjense, ahí. Bueno, febrero 2025 sería el día que lo publicó, pero se empezó a hacer famoso hace relativamente poco. Y entonces básicamente lo que encontró este investigador es que si algo tiene, eh, si algo, si algo trabaja en tiempo, TDN en lo que es complejidad temporal, en espacio se puede simular con la raíz de t logaritmo de t. O sea, básicamente, si esto es t, sería raíz de t, que es la raíz del original, y encima multiplicado por la raíz de un logaritmo que es más pequeño aún, ¿sí? O sea, es un límite más pequeño aún que el que habían establecido Hopcroft y demás antes, ¿sí? Tema incluso acá lo menciona que es una mejora sobre lo que habían hecho los otros anteriormente. Bueno, si a alguno después le interesa ver los detalles y quiere que charlemos o preguntar algo, lo vemos, pero bueno, la idea fundamental es que básicamente, en palabras resumidas, lo que hizo este tipo Williams fue poner que en el espacio uno puede ahorrar más que lo... O sea, antes ya se creía que el espacio era más eficiente que el tiempo, era la restricción que pusieron Hopcroft y Valiant, y bueno, y este tipo encontró que la restricción se puede hacer aún más, o sea, uno puede ahorrar aún más al pasar ya de t logaritmo de t a directamente una raíz, ¿sí? Bueno, eso nada, ya les digo, si les interesa chusmearlo en algún momento, se los dejé como una curiosidad. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, cuestión? ¿O pasamos a una introducción a lo nuevo? Aunque sea 10 minutitos y terminamos por hoy. Digamos. Pasamos a lo nuevo, sí. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, bueno, esto ya les digo, va a ir mucho más rápido de lo que parece porque hay muchas cosas que ya las tenemos resueltas de antes, así que solamente hacer algunos comentarios sobre cosas ya vistas. Entonces, lo que les voy a mostrar, mi idea en esto es, hasta ahora hemos venido trabajando casi todo, va desde que estamos en discreta, desde que estamos en sintaxis, con lenguajes puramente formales. Entonces, la idea es mostrarles con respecto a lo que es complejidad, con respecto a lo que es clasificación de Chomsky, qué cosas siguen siendo válidas para lenguajes naturales, y después charlar sobre algunas propiedades que son de interés de analizar en los lenguajes naturales, que son en realidad después las que uno termina intentando calcular cuando hace procesamiento de lenguaje natural, que mi idea es mostrarles en algún momento de las aplicaciones alguna de esas cosas, ¿sí? Entonces, la idea fundamental de por qué es importante, no, bueno, ahora sobre todo está más que claro, ¿no? Ustedes están todo el día, no sé si están todo el día, pero les gusta utilizar los asistentes tipo ChatGPT y demás, y bueno, para que ese tipo de cosas funcionen, básicamente necesito una especie de software que pueda usar, entender, escribir y todo lo que a ustedes se les ocurra con respecto al lenguaje natural, ¿no? Porque básicamente, si yo le quiero pedir que me realice algún tipo de cálculo o operación matemática y se lo tengo que poner en alguna sintaxis específica, es más o menos como si usara el matemática o Python, o sea, Wolfram o Python en los viejos tiempos. Básicamente la gran utilidad es si yo le puedo plantear, por ejemplo, un problema matemático, pero con lenguaje natural y que el propio software lo traduzca antes de resolverlo. Entonces, para poder hacer todo ese tipo de cosas, es necesario hacer muchas cosas con lenguajes naturales
Y más incluso si en lugar de escribirlo hasta se lo digo por voz, ¿no? O sea, utilizando eh, lo que sería el micrófono. Entonces, eh, bueno, nada. La idea sería que necesitamos alguna especie de software que domine lo que serían todos los principios de lo que es el manejo del lenguaje, que es básicamente leer, escribir, hablarlo y entenderlo al escucharlo, ¿no? Esas serían las 4 grandes cosas que hacemos nosotros como humanos con respecto al lenguaje natural. O piénsenlo, si ustedes están aprendiendo un segundo idioma, lo que tienen que aprender es a escribirlo, a leerlo, a hablarlo y a entenderlo cuando a uno le están hablando. Bueno, entonces, en esta primera partecita lo que vamos a ver son algunos resultados que se conocen con respecto a la complejidad del lenguaje natural y después sí vamos a avanzar sobre qué propiedades es interesante poder calcularles y demás. Con respecto a esto, van a ver que les dejé una serie, esto no está sacado de un libro en particular, sino que está sacado de una serie de papers distintos. Entonces, en el primero de ellos, que es este de Berbick, son casi todos de los años 80 y 90. Lo que pasa es que como yo estoy viejo, me parece que eso fue hace poquito, pero ya estamos en el 2025. O sea, cosas de los 90 ya tienen 30 años. Pero bueno, ya les va a pasar cuando lleguen a mi edad. Bueno, entonces Berbick lo que plantea esencialmente es, él dice, hay una paradoja desde el siguiente punto de vista. Lo que es el procesamiento del lenguaje natural tiene algunas cosas que son muy difíciles de hacer. Es más, concretamente, son problemas que si uno lo intenta resolver están muy cerca de la famosa clase NP. Sin embargo, por otro lado, a ver, y si algo está en la clase NP, cualquier modelo computacional, y recuerden que en cierto modo los modelos computacionales formales intentan hacer como una mímica de nuestro cerebro, entonces, por un lado uno tiene problemas que para resolverlo al menos solo se conocen algoritmos NP, y por otro lado, la cabeza del humano en un principio es limitada, y es más, nosotros nos entendemos casi inmediatamente sobre la mayoría de las cosas que charlamos en lenguaje natural, con lo cual, salvo que nuestro cerebro sea mucho más poderoso que lo que pensamos, eh, la representación que hacemos del lenguaje tiene que ser más simple que lo que indican estas teorías, ¿no? Entonces él dice, hay una paradoja desde ese punto de vista. Los algoritmos que conocemos para resolver ciertas cosas del lenguaje natural son cercanos a NP, pero por otro lado lo manejamos intuitivamente de manera muy fácil, ¿no? Bueno, entonces la idea en un principio es charlar sobre estas cosas. Entonces, básicamente lo que él propone es que son 2 cosas, básicamente, que van a aparecer. Una es que las cuestiones puramente más complicadas en realidad son más raras dentro del lenguaje, no aparecen en la mayoría de los casos. Y lo segundo es que las gramáticas naturales, eso sería no una gramática escrita que representa el inglés, sino la representación interna que nosotros usamos de las gramáticas, probablemente contienen restricciones sin darnos cuenta que limitan esos casos más difíciles, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es, lo primero que hicieron los investigadores fue intentar escribir estos problemas con respecto a lenguajes naturales en función de la teoría de la complejidad. ¿Por qué? Porque lo bueno que tenía la teoría de la complejidad es que uno obtenía resultados que eran independientes, perdón, del modelo que esté utilizando para resolverlos. Entonces, lo que plantea es, cuando uno analiza, ahí donde dice teorías lingüísticas interpreten el estudio de un lenguaje, ¿no? Cuando uno analiza el estudio de un lenguaje, si bien la mayoría de los lenguajes parecen ser sumamente complejos, hay que distinguir 2 tipos de complejidad. Uno es la complejidad computacional del modelo, de la gramática que uno plantea para entender un lenguaje, pero otra es la complejidad cognitiva, que sería básicamente desde el punto de vista del procesamiento que hace el humano. Entonces, él dice que se pueden plantear 3 casos. Si la complejidad computacional es igual a la cognitiva, quiere decir que el modelo construido formal es una representación perfecta del lenguaje
natural. Si el segundo caso sería que la complejidad computacional sea mucho mayor que la complejidad cognitiva, que es lo que parece ser básicamente en la mayoría de los lenguajes. Entonces, en ese caso, uno tiene que poner restricciones, ya sea tanto en la entrada o en los algoritmos que se están utilizando para procesar el lenguaje para poder hacerlo más manejable. Y el peor caso que sería, que en realidad no parece ser el que ocurre, que es que la complejidad del modelo teórico sea menor que la complejidad cognitiva, o sea, la que maneja el ser humano. En ese caso, en realidad lo que querría decir es que la teoría no es lo suficientemente buena como para representar el lenguaje en cuestión. Como uno de los primeros resultados con respecto a lenguajes naturales, hay un autor que es Ristad. O sea, no les quise dejar todas las cosas que se mencionan acá, porque si no les iban a quedar como 1 millón de papers, nada más intenté dejar lo que me parecieron más interesantes, pero ese otro autor que también ha trabajado mucho con este Verbit, que es del que estoy sacando esta primera parte, básicamente eh, construyó lo que se llama la tesis NP para los lenguajes, que lo que él dice es que como las teorías lingüísticas contienen una gran cantidad de problemas que están muy cerca de ser NP hard o NP completos, entonces en realidad es muy probable que una teoría lingüística que sea adecuada, es decir, una teoría que pueda representar correctamente el inglés, el español o cualquiera que ustedes deseen, tiene que estar acotada inferiormente por la clase NP. O sea que lo que él dice es una gramática más los elementos que me permiten el análisis léxico, más los elementos que me permiten el análisis sintáctico, más los elementos que me permiten el análisis semántico para ese lenguaje, no pueden ser más simples que la clase NP, porque al menos de los algoritmos que se conocen para algunas cosas son cercanos a NP completos. Entonces, eso es lo que se llama la teoría NP para clases lingüísticas. Ahora, por otro lado, lo que plantea Ristad es que, ¿se acuerdan ustedes que en la clase NP eran problemas que no existía un algoritmo polinómico en un principio para resolverlos, pero sí era muy fácil verificar si una solución era correcta o no, que era lo que se llamaban testigos? Entonces, concretamente la clase NP eran la clase de problemas que se podían verificar polinómicamente, no resolver, pero sí verificar polinómicamente. Entonces, como en la clase P-Space, que era, llamémosle, de las espaciales que son polinómicas o más, la más simple de todas, en la clase P-Space los testigos eficientes no existen. Entonces, Ristad lo que dice es, está bien, hay ciertas cosas con respecto a los lenguajes naturales que no son simples de resolver, pero, por ejemplo, es relativamente simple chequear si ciertas cosas están bien o no hechas en el lenguaje natural. Entonces, él lo que dice es, hay testigos eficientes, entonces como la clase P-Space no tiene testigos eficientes, una teoría lingüística para un lenguaje natural, si bien está limitado por abajo por la clase NP, también tiene que estar limitada por arriba por la clase NP, porque si no, él plantea esto, ¿no? Estos testigos eficientes también servirían para la clase P-Space. Entonces, bueno, básicamente el resumen de todo esto que plantea Ristad, y que al menos hasta ahora yo no encontré autores que no estén de acuerdo, es que básicamente cualquier teoría lingüística que representa un lenguaje natural tendría que estar contenida en un principio en la clase NP. ¿Sí? Desde un punto de vista práctico, yo les comenté que hay un par de ejemplos que después se los voy a mencionar, de problemas dentro de los lenguajes naturales que se han encontrado que son NP completos. Entonces, si algo era NP completo, se acuerdan que uno tenía que reducir un problema NP completo conocido a el problema que está intentando resolver. Entonces, básicamente se han hecho varias cosas con respecto a lo que es, ¿se acuerdan el coloreado K de los grafos? Que era el mínimo número K de colores que yo necesito para obtener una coloración propia. Y entonces, básicamente, lo que se ha encontrado es que si bien muchos de los problemas de un punto de vista teórico son
NP completos. En la práctica, en general, trabajar con un parámetro como máximo de 4 o 5 suele alcanzar. Un problema típico de eso es el que se llama de los de acuerdos sintácticos. Estos acuerdos sintácticos que está acá, me voy a tomar, se los voy a mostrar con un poquito más de detalle porque es algo importante. Acá traje un ejemplo que está sacado de una gramática de Chomsky, o sea, de algo que publicó Chomsky. Básicamente se le llama acuerdo sintáctico cuando uno tiene, por ejemplo, un pronombre y un verbo o un sustantivo, y que estén en acuerdo sintáctico, lo que quiere decir es que coincida el género, el número y el caso, ¿sí? Entonces, esto va a tener, el artículo va a tener un género, por ejemplo, masculino, femenino, llamémosle alfa, un número, es decir, plural o singular, y tiene lo que se llama un caso, vamos a llamarle gamma. Entonces, Chomsky lo que plantea es que, por ejemplo, cuando uno considera un sustantivo, para que haya un acuerdo sintáctico, el género del sustantivo también tiene que ser alfa. El número del sustantivo también tiene que ser beta, o sea, por ejemplo, si el artículo es los, que significa plural, y el sustantivo es palo, acá tendría que ser palos en realidad para que coincida, para que los y palos tenga sentido. Y el caso. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama acuerdo sintáctico en lo que es en el mundo de las teorías lingüísticas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de esa parte? Sí, ¿Sí? Bueno. Les hago una pequeña mención que les puede resultar raro, o quizás lo conocen, ¿no? Pero ¿qué es ese caso? Porque en realidad es algo que en el español no pasa. Por ejemplo, en el inglés sí existe lo que se llama el caso posesivo, que vieron cuando le ponen, cuando uno quiere decir de algo, que le agrega un apóstrofe S al final de un sustantivo. O sea, eso se llama el caso posesivo. Pero incluso en el caso del inglés no se nota tanto. Pero hay idiomas como el alemán, por ejemplo, que en realidad tienen lo que se llaman 4 casos distintos. Se llama nominativo, eh, se me borró la palabra, acusativo, pero no es el que quería decir. Acusativo, genitivo, bueno, y se me olvidó el otro, son 4. Básicamente, el problema es que una misma palabra, como por ejemplo, eh, der significa él, pero cuando yo lo estoy hablando en acusativo, cambia la terminación a dem, y cuando estoy hablando en genitivo, cambia la terminación a dem. O sea, en todos los casos significa él, pero si estoy hablando en nominativo, en acusativo, en genitivo, cambia cómo termina la palabra, pero en todos los casos significa lo mismo. Básicamente, esto ocurre cuando eh, el sustantivo de la oración es el que realiza la acción, es lo que se llama una acción directa. Acusativo es cuando es lo que en español sería el objeto directo, y, dativo, ahí está, me olvidé. Y dativo es cuando es objeto indirecto del idioma castellano. Bueno, a eso es lo que se refiere con casos. Por ahí a nosotros nos resulta raro porque eso en español no existe, pero es muy común en una gran cantidad de lenguajes. Entonces, cuando en cosas relacionadas con estas vean de casos, se refiere a eso. Cuando una oración, el sujeto es el que realiza directamente la acción que propone el verbo, o cuando la acción afecta al objeto directo, lo que nosotros en castellano llamamos objeto directo, o cuando la acción afecta a lo que nosotros en castellano llamamos el objeto indirecto, y el caso genitivo es en realidad el caso posesivo, el apóstrofe S del inglés que les mencionaba. ¿Sí? Bueno, a eso se le llama acuerdos sintácticos, y lo último que les voy a mencionar por el día de hoy es que
cuando uno está trabajando en una teoría lingüística, en general interesa analizar básicamente el léxico, la sintaxis y la semántica como ocurre en los lenguajes formales, ¿no? Entonces, una teoría o una gramática para un idioma se llama modular cuando la parte de la teoría que trata con el léxico, la parte de la teoría que trata con la sintaxis, la parte de la teoría que trata con la semántica, son independientes la una de la otra. ¿Sí? Es como que se pueden estudiar separadamente. Entonces, bueno, básicamente lo que propone este autor, y yo después de la clase que viene les voy a mostrar algunos ejemplos, lo que propone este autor es que un problema por el cual está el tema de la complejidad de los lenguajes naturales es que muchas de las teorías que se creían que eran modulares en realidad no lo son. ¿Sí? La sintaxis afecta al léxico, la semántica afecta a la sintaxis y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Yo diría, si quieren, para que no se les haga tan largo y además porque hoy empezamos un rato más tarde, que por hoy dejemos aquí y continuamos la próxima semana. ¿Sí? No sé qué les Ok, parece, si tienen... sí, sí, me parece bien. Ok, ok. Muy Sí, bien, profe. perfecto. Entonces, voy a frenar la grabación.